Bueno, shalom con todos mis amados hermanos, amigos y amigas y a todos, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Hoy nuevamente quiero, quizás con este tema de por qué la destrucción del templo, con una pregunta que se ha hecho y se hemos venido hablando acerca del tema. Hoy quiero, eh, igual, quizás no estamos hablando en una profundidad total porque es muy amplísima con respecto a este tema, pero quizás estoy dando un poco la idea del por qué la destrucción del templo. Entonces estoy hablando con decir algo poco, por decir así, sintetizado, ¿sí? Entonces lo que aquí pido es que a cada uno de ustedes, mis amados, pues, como siempre he dicho, mi canal no es un canal donde que estoy para ir en contra de ninguna situación de cualquier tendencia religiosa, sino más bien un estudio que estoy haciendo, investigando y también compartiendo a la vez esto que cada uno de ustedes requiere prácticamente, sí, tener conocimiento, pues deben saberlo igual. Entonces estoy compartiendo con cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Bueno, un percance aquí con esto del internet, unos cablecitos, pero bueno, entonces vamos a continuar. Pues mis amados hermanos y hermanas, amigos, y mi anhelo es compartir esta situación y conocer realmente y el por qué. Entonces, por lo tanto, ahora tenemos que entender, pues prácticamente de lo que, el por qué la destrucción del templo. Pero ¿a qué nivel ahora tenemos que elevar esta situación en nuestras vidas también? Quizás por eso le puse ahí reedificando y elevando lo, lo espiritual, ¿sí? Porque tengo entendido de que si no hay el templo, pues obviamente, como hemos dicho, para nuestro pueblo el templo era muy importante, ¿sí? Demasiado importante, en donde se acudía todas las Moedín o las fiestas, en este caso las principales, las tres fiestas, subían para el templo a presentar aquellas ofrendas y celebrar cada una de esas fiestas. Entonces, cada uno de ustedes, yo creo que mis hermanos saben muchos y tal vez a lo mejor sea una acotación o muchos a lo mejor si saben más, pues igual tienen que compartirlo con los demás y quizás va más dirigida para aquellos hermanos que están en otras tendencias de creencia religiosa, en la cual tienen otro concepto acerca de esta situación y quizás ni algunos ni tampoco ni lo sepan. ¿Por qué? Porque no muchas veces se investiga esa situación. Por lo tanto, mis amados, mi afán es compartir lo que el bendito sea me permite hacerlo. En este caso, no estoy aquí en contra de nadie ni tampoco elevando en contra del pueblo de Israel, del pueblo judío, absolutamente para nada, sino más bien es parte de un tema como de estudio. Y por lo tanto, asimismo, pues pido pues a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas, un visto que es muy importante para seguir avanzando, creciendo esto en audiencia y en todo esto, ¿sí? Entonces, por supuesto, pues de mi parte para cada uno de ustedes, siempre haré igual el esfuerzo de buscar fuentes en donde podamos tener para poder hablar acerca del tema, porque no se puede aquí improvisar las cosas y hablar lo que sea, porque esto no es una predicación que se coge como perdón que me ponga en este plano de política, yo qué sé, hablar lo que venga, no, sino hay que hablar es investigando, entendiendo, haciendo todo esto un contexto de estudio para poder decirlo. Por lo tanto, hoy vamos a hablar como ya les dije, pues el tema es, en este caso, estamos hablando del tema del por qué la destrucción, en este caso del templo, ¿sí?
Siempre, mis amados hermanos, los hechos registrados en el Tanakh son datos que estarán con un propósito. Siempre entendamos eso. Asimismo, cuando el Eterno escoge, o sea, el bendito sea escoge, tiene un propósito. Así como en el caso del pueblo judío, el pueblo de Israel. En aquel tiempo no solo era Israel, sino muchas naciones, conforme dice el mismo tema en el Tanaj, ¿sí? Muchas naciones con diferentes prácticas culturales, religiosas, tradiciones, y en medio de ella, obviamente el bendito sea, llamó a Israel como primogénito, ¿sí? Como primogénito. Un pueblo escogido y preciado, así dice la escritura, ¿no? Por medio de ella llamó, ¿sí? A Israel como primogénito, ¿sí? ¿Qué es lo que dice eso? Vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 7:7 o de Barín, en hebreo dice, el bendito sea, puso su amor en vosotros y escogió, no porque fuerais más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño. Es lo que dice en la Torá. ¿Sí? Está hablando el por qué, cómo escogió, no porque era un pueblo numeroso, grande y poderoso, sino porque el bendito sea plació en la pequeñez para hacer iluminar, para hacer llamar, hacer luz a las naciones, que ese es el propósito del bendito sea que escogió el pueblo de Israel. Entonces, al iniciar, pues obviamente las advertencias, pues están diciendo lo que no tiene que hacer prácticas, en otras palabras, prácticas que otras naciones hacen, ¿sí? Por eso dice la escritura misma. En el libro de Deuteronomio 14:2 dice, porque eres un pueblo apartado. Noten esta importancia, un pueblo apartado para Yahweh tu Elohim. Y Yahweh te ha escogido para que lo seas un pueblo especial entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Miren, el bendito sea plació esto así, como dice tal. ¿Qué puedo interpretar esto? ¿Qué puedo sacar esto otro contexto? No, porque está diciendo toda la palabra, un pueblo apartado para el bendito sea. Eso es lo que fue escogido, en este caso, el pueblo de Israel. Y luego Moshe siguió repitiendo las ordenanzas de la Torá, ¿sí? Porque esto en Devarim es la repetición de la Torá, ¿sí? Por esto los sabios le conocen a este libro de Deuteronomio o de Barín como la Mishnah, que significa repetición o estudio. Sin embargo, mis amados, el pueblo del Eterno que escogió se olvidó el pedido de ser íntegros, el corazón para con Yahweh. Íntegros porque de andar en las leyes y guardar las misbot. Para eso fue lo que el bendito sea le permitió escoger. Es lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 8 verso 61, ¿sí? Está diciendo claramente que sea un corazón íntegro. Pero ¿qué pasó? Sin embargo, fueron tras otros dioses, se dejaron llevar por otra cultura de vida pagana, alejándose de los principios divinos y, consecuencia de todo esto, vino la destrucción, ¿sí? Entonces, en esta tercera parte, mis amados, vamos a tratar el por qué igual la destrucción del segundo templo, porque esto, en introducción, estoy refiriéndome a lo que se habló acerca del primer templo, ¿sí? Y en la tercera parte, que lo pongo en este caso como título en este video, la destrucción del segundo templo, pues es lo que, como ya le digo, como cité ya en el video anterior, dos manifestaciones hubo como importancia en el Mishkan, ¿sí? Dos manifestaciones hubo en el Mishkan. En este caso, cuando vemos en el libro de Shemot 4:34, dice que la nube cubrió, o sea, la presencia del bendito sea, cubrió el Mishkan.
fue llenada la gloria del Eterno, en este caso en el Mishkan, en otras palabras, como está traducido en las traducciones, el tabernáculo. Y en el templo que fue construido por Shlomo, ¿sí? O como se conoce como Salomón, también fue lo mismo, ¿sí? Dice que una nube densa llenó el templo, ¿sí? Del bendito sea, que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8-10. Pero en este segundo templo no hay rastro alguno que el Eterno se haya manifestado. Sin embargo, hay que resaltar, para nuestro pueblo judío era igual, muy trascendental este templo, ¿sí? Fue considerado muy importante, muy trascendental, e igual un lugar sagrado. Yud-Heh Bat-Heh, en su misericordia, nuevamente permite la reconstrucción, de acuerdo como describe, en este caso, en el texto del Tanaj, ¿sí? Que describe en el libro déjame ver por un ratito, en el libro de Esdras, capítulo 3, 1 al 13. Voy a leer una parte. Dice, cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban en las ciudades y el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén, entonces se levantó Yeshua ben Yosadak y sus hermanos, los Coanín, y Zorobabel ben Salatiel con sus hermanos, y edificaron el altar Elohim, etcétera, etcétera, que todo esto pueden ustedes leer tranquilamente. Y yo me traslado a una parte muy importante que es en el verso 11 de este capítulo que he citado. Y entonaron un cántico de alabanza y gratitud a Yud-Heh Bat-Heh, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Entonces todo el pueblo gritó con gran alegría, alabando a Yud-Heh Bat-Heh o a Yahweh, porque los cimientos de la casa del Eterno habían sido echados. Pero muchos de los coaní, de los levitas y de los jefes de las familias, en aquellos ancianos que habían visto la casa primera, sí, la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa ante sus ojos, lloraban en alta voz, en tanto que otros muchos daban gritos de júbilo. Aquí había una mezclanza, ¿sí? De lágrimas y de júbilo. Creo que para muchos debe haber sido muy un lamento de llorar, porque el primer templo era un templo de una manifestación que el Eterno se manifestó y era muy, 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 ¿qué podía decir así? Grande, no se comparaba con ninguno. Y creo que aquí, aunque hay, como dice el texto, otros lloraban en altavoz y otros gritaban de júbilo, sí. Para muchos que a lo mejor no conocieron, pero para los que vieron el primer templo, me supongo cómo fue esa situación en su interior, que vino esa nostalgia de ver que no es como el primero. Y otros, obviamente, gritando de júbilo, la reedificación, por supuesto, ¿sí? Y seguimos del verso 13, dice, de modo que la gente no podía distinguir entre el clamor de los gritos de júbilo y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba a voz de cuello y el bullicio se oía desde lejos. Como les dije, está en Esdras 3, 1 al 13, que he leído, obviamente, saltándome hasta en el verso 11. Entonces, de esto podemos observar como una breve historia, por decir así, ¿sí? Que el templo de Zorobabel se construye aproximadamente en los años 517 al 516 antes de la era común, ¿sí? O sea, antes de nuestra era. Y en este es el segundo templo de Jerusalén, el que fue construido tras el cautiverio de los judíos en Babilonia, cuando en este caso el rey Ciro de Persia les permite el regreso a Jerusalén. Y Zorobabel fue, en este caso, en la historia, fue gobernador de Judá, quien ha sido nombrado por el rey Ciro y dirigir, en este caso, la obra de esta reconstrucción.
Pues mis amados, como ya dije antes, hay algo muy importante que preguntarnos, ¿sí? Y esto es, ¿qué? ¿Qué es lo que preguntamos? ¿Por qué en este segundo templo no se manifestó el Kabod, o sea, la presencia del, de Yud-Hei Bad-Hei, del bendito sea de Yahweh? ¿Por qué? También buscamos responder, porque no hay una intervención directa del Eterno. Si es verdad que la misericordia del Eterno permite la reconstrucción, pero no fue un trabajo levantadas solo por manos de los, en este caso del pueblo judío, sino también manos extranjeras. Y veamos lo que dice en este caso, lo que dice la historia. Para iniciar tenemos que saber quién es Zorobabel, ¿sí? Zorobabel, este nombre en hebreo eh, se dice Zerua Babel, ¿sí? Zerua Babel. ¿Qué significa este nombre? Semilla de Babilonia. Y con respecto a esto, hay especulaciones que Zorobabel podría ser el hijo de Salatiel o a la vez se especula que es de Pedaiah, ¿sí? De Pedaiah. Pero al parecer dice es legal de Salatiel, por tanto también un miembro de su hogar en particular, y Salatiel no tenía hijos biológicos, según la historia. Zorobabel, como hijo jurídico de Salatiel, sería en este caso el heredero de la familia, ¿sí? Y que se constituye en este caso como un rey. Bien, en este caso Zorobabel, es quien completó la construcción del templo llamado de Zorobabel, como ya les dije, en el año 516, antes de la era común, 70 años después de que Nabucodonosor lo destruyera en el año 586 antes de nuestra era común. La reconstrucción del templo se dice que llevó a cabo con la ayuda también de los profetas Ageo y Zacarías. Pero como ya les dije anteriormente, también hubo mano extranjera. Se sabe también que la reconstrucción es por Herodes el Uno, ¿sí? Herodes el Uno era el rey de Judá, que reconstruyó también el templo en el siglo primero antes de la era común, es decir, hizo una ampliación, una reedificación más del templo original, ¿sí? Recordemos que el templo de Herodes fue construido sobre el templo de Zorobabel. Y este templo ya fue una arquitectura prácticamente romana y muy demasiado ya ostentosa. Pues obviamente al estilo como romanos. En esta construcción de este templo, vuelvo a aclarar y reitero que no existe referencia ni en lo canónico, ni en lo deuterocanónico, ni sectario que haya la manifestación de la presencia del bendito sea. Es decir, ratificando la obra de Zorobabel, porque en las dos, en este caso en el Mishkan y el primer templo de Shlomo, fue ratificado por el bendito sea, ¿sí? Ratificó, avaló la situación, pero en esta obra, el levantamiento del templo de Zorobabel, no hay esta ratificación, ¿sí? Como lo hizo y como ya les dije, tanto de Shlomo como del Mishkan. Ahora, es necesario saber qué es lo que llevó a la destrucción, ¿sí? Porque estamos hablando por qué la destrucción del templo. Ahora, es necesario saber por qué esta destrucción de este templo, el segundo templo, este templo de Zorobabel, mismo que fue, en este caso, de acuerdo al dato histórico, fue destruida en el año 70 después de nuestra era común. Aquí ya sabemos que fue destruida por las tropas romanas al mando del general Tito durante esa revuelta de los celotes. Es lo que está registrado. Sin embargo, debo resaltar, mis amigos, que el templo de Zorobabel seguía siendo el emblema
de la religión judía, que hoy el principal vestigio del templo se quedó y es el muro de las lamentaciones o el muro occidental que existe hasta el día de hoy, donde nuestros hermanos de la casa de Judá van, los judíos van allá a hacer sus peticiones, a lamentar, etcétera, ¿sí? Cuando revisamos lo que dice en este caso, queremos ver que todo esto nos avale en fuentes judías, ¿sí? Entonces nos vamos al tratado talmúdico, que es algo muy necesario lo que manifiesta en estos tratados talmúdicos. Y voy, en este caso, a este tratado talmúdico de Yomá 9a 5, ¿sí? Que dice lo siguiente textualmente. Vamos a leerlo textualmente. El temor del Señor prolonga los días. Esa es una referencia al primer templo, que duró 410 años y en el que solo sirvieron 18 sumos sacerdotes, como está escrito en la lista de las genealogías de los sacerdotes de la Biblia. Es lo que dice Yoma 9a. Ese es en uno de las fuentes, en este caso la fuente de judía. Ahora, esto nos trae una reflexión de que el temor reverente que había, la santidad que había de quienes servían al Eterno en el primer templo. Hacía que se dé, en este caso, para que sea manifiesto la presencia del bendito sea. ¿Por qué? Porque todo lo que se hacía era en el honor para nuestro Elohim. Mientras que en el segundo templo algo sucede y observamos lo que dice igual el Tratado de Talmud. En el Tratado de Yomá 19a dice, pero los años de los malvados serán acortados, esto es una referencia al segundo templo. Paramos de contar ahí porque dice, pero los años de los malvados serán acortados, esto es en referencia al segundo templo. Dice que duró 420 años y en él, que sirvieron más de 300 sumos sacerdotes, ¿sí? Tratado de Yomá 9a. Cuando vemos estas referencias nos lleva más aún a una reflexión profunda, que nada sucede por la nada, sino que existe una causa y vienen las consecuencias. Pero, sin embargo, cuando calculamos, en este caso, la cantidad de Kohanim o sacerdotes, como está escrito, que estuvieron en el templo, ¿sí? Que en el segundo templo sobrepasa con gran número la diferencia al número de Kohanim del primer templo, se debe preguntar, nos planteamos una pregunta, ¿qué sucedió para que venga esta catástrofe física y espiritual, en este caso la destrucción del templo? Entonces, he encontrado una posible respuesta que dice en el Tratado de Talmud, igual en una fuente judía, que está en Yomá 9b 8. Dice lo siguiente textualmente. ¿Por qué? Comienza a manera de pregunta, ¿por qué se destruyó el segundo templo? Responde, dice, fue debido al hecho de que hubo odio desenfrenado durante ese periodo. Vayamos captando lo que dice. ¿Qué es lo que hubo? Porque la respuesta es muy clara. ¿Por qué se destruyó el segundo templo? Dice que fue destruido debido al hecho de que hubo odio desenfrenado durante ese periodo. Esto viene a enseñarnos que, sigo leyendo el tratado, enseñarnos que el pecado del odio desenfrenado es equivalente a los tres, que es lo que había, que se habló en la destrucción del primer templo, había tres causas por las cuales fueron destruidas. Entonces vuelve a resaltar, aquí dice, este odio desenfrenado equivale a las tres transgresiones graves. ¿Cuál eran? La adoración a los ídolos, ¿sí?
la Bodazara, sí, la Bodazara, que es culto extraño, las relaciones sexuales prohibidas y el derramamiento de sangre. Eso fue las tres causas que vino la destrucción del primer templo. Pero este odio agrupa a estos tres, ¿sí? Se comparan con estos tres. Entonces, notamos lo siguiente, que cuando no hay coherencia de vida espiritual, acorde a los principios divinos, viene el efecto de la causa. Es lo que viene, en este caso la destrucción, ¿sí? Viene la destrucción del templo. Y que en el pueblo judío se consideraba en este caso el templo como un vestigio muy importante. Pero sin embargo, por esta situación que está diciendo una de las fuentes judías, es la que vino la destrucción del segundo templo, o el templo de Zorobabel. ¿Sí? Cuando ya dije, en este caso, ya dije anteriormente, cuando no hay patrocinio del bendito sea de Yahweh, tarde que temprano se destruirá. Y se destruyó. En este templo de Zorobabel no estaba el patrocinio divino. Y esto no asevero por mi opinión personal o por lo que yo quiero inventarme, sino porque el mismo Talmud lo dice. En el Talmud dice lo siguiente, en la Gemara, lo que explica, porque eso así comienza en Yoma 10a. Uno dice textualmente, la Gemara explica, aunque Elohim, bueno, está escrito como Dios, agradará a Gafet, refiriéndose a los persas que descendieron de Gafet y que ayudaron a construir el segundo templo. La presencia divina reposa solo en las tiendas de Sem y en el primer templo que fue construido por el rey Islomo sin el patrocinio de una potencia extranjera. Aquí está la respuesta que dije hace un rato, que no solamente era. Ahí estaban obviamente los Kohanim, los profetas que citamos, pero hubo también, en este caso, patrocinio de una potencia extranjera. Es lo que dice el tratado del Talmud. Entonces aquí ya vemos que no hubo prácticamente un patrocinio total del bendito sea. Entonces, ¿qué es lo que opino en algo personal? Las cosas sagradas del bendito sea entregadas tienen que ser con una reverencia profunda personal. Es decir, no puede haber medias tintas, ¿sí? En una responsabilidad. No puede haber. La obra espiritual tiene que ser con los que están consagrados para ello. Y no solo debe ser el Cohen, sino todo el pueblo en general que está comprometido para servir al bendito sea. Por esto, siempre tengamos muy en cuenta cómo fue la destrucción de los dos templos. Cada uno tuvo una causa y también las consecuencias, o el efecto que se manifestó por la causa. A continuación, quiero otra vez citar algo igual, ¿sí? Lo que dice quiénes construyeron y por quiénes fueron destruidas. Igual lo dice en el Talmud, dice así, textualmente, dice, así como el primer templo que los descendientes de Sem lo construyeron y los caldeos lo destruyeron. Y a su vez los caldeos, gobernados por Belsasar, cayeron en manos de los persas, gobernados por Darío el Medo y su yerno Ciro, el persa. El segundo templo, que los persas lo construyeron y los romanos lo destruyeron. Entonces aquí pone una gran pregunta. ¿No es justo que los romanos caigan en manos de los persas? Es el tratado como, en este caso, los sabios de aquel entonces estaban sacando una conclusión, estaban eh, debatiendo las cosas, el por qué, por quiénes y por qué pasaron todas estas cosas. Estos datos, mis amados, son necesarios, que usted y yo tenemos que saber.
Usted tiene que saber por qué el templo primero y el segundo fue destruido. Es necesario saberlo. Conocer esto y luego también sacar una conclusión para traer una reflexión a nuestra vida y poner qué relaciona, en este caso, con nuestra vida espiritual, que cada uno, y de esta manera también evitar ser destruido por nuestras malas acciones, como dice la carta del Sheliach Shaul. ¿Por qué? Porque si este templo construido fue destruido, no fue simplemente se vino porque sí la destrucción, porque se les vino en gana, no, todo fue permitido y todo fue porque tenía que suceder, porque algo estaba mal. Y este algo era el odio desenfrenado, como dice el Talmud. El odio desenfrenado que había en el pueblo causó, miren, esto, deteniéndome un poco entre paréntesis, hablo, que le digo, es terrible que muchas veces hasta el día de hoy se vive esto. Un revanchismo que muchas veces, cuando he visto en redes sociales, de qué manera muchas veces hay personas, no sé si son judíos o no lo son, y si lo son, pues me causa esa tensión que no es correcta, que están haciendo, pero la forma como comienzan a atacar a quienes están comenzando a lo mejor a hablar algo de la Torá y constituyéndoseme como únicos que son para interpretar y no ningún otro. Bueno, si esto se destruyó, fue por algo. ¿Y por causa de qué? Por causa del odio, porque pensamos solo en nosotros mismos, pensamos en que somos los únicos y absolutos y nadies. En otras palabras, quiero decir, usando el término así, muy término occidental, el Dios es único para mí y nadie más puede creer en eso. Solo yo tengo el derecho de interpretar y hacerles saber cómo es ese Dios para ellos. Creo que eso es un grave error. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar contra muchas veces? Por esto en mi canal siempre insto a decir que no estoy en contra de nadie, ni tampoco estoy haciendo un antisemitismo por nada, ningún concepto, sino estoy compartiendo es de lo que tenemos que salir. Y siempre diré que debemos entender algo, que el creador es el único creador de todo ser humano, de que un tiempo el creador permitió escoger a un pueblo como se lo ha visto. Sí, estamos muy de acuerdo, ni yo no estoy en contra, porque a lo mejor no sé si yo también soy parte del pueblo judío, estoy acá en Ecuador y no sé si tengo relación con ellos, a lo mejor de pronto diga, pues es ecuatoriano que tiene que ver con nosotros los judíos, pero aquí tengo una situación, una respuesta a ello. El Creador me ha permitido despertar porque yo fui un cristiano por años y pastor a la vez, pero el bendito sea Yahweh nos ha permitido salir de esa situación y abrazar la Torá para comenzar a vivir y obedecer, o en obediencia y obedecer los estatutos y los preceptos que están determinados en la Torá. Entonces, ¿cuál es de malo? No creo. Pero sin embargo, en las redes sociales se levanta odio, se imparte odio, rechazando, hablando contra los mesiánicos, contra los cristianos, contra los que sea. Yo pienso que como alguna vez un judío decía, sí, le ataco no es a la persona, le ataco es a esa organización o a esa estructura. Sí, es verdad. Así debe serse. Pero lamentablemente mucho se ha generalizado a atacar. ¿Y por cuál? Como le vuelvo, repito, ya volviendo al tema, dice, ¿por qué fue destruido el segundo templo de Zorobabel? Dice claramente en el Talmud, me voy a la fuente judía por el odio que hubo en ese tiempo. El odio que se proliferó demasiado. Entonces esto produjo, porque nosotros no estamos. En la Torah nos enseña a amar y Yeshua nos enseñó a amar. Yeshua dijo que nos amemos unos a otros. Y dice en un texto de la Brija Hadashah o el Nuevo Testamento, dice claramente Yeshua, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué?
en que nos amemos unos a otros. Y Saúl mismo lo dice, de todo lo importante, de todo lo que el cumplir la Torah es el amor. Entonces, si nosotros impartimos, como ya les dije hace un rato, ¿qué estamos haciendo? Diseminando odio, diseminando revanchismo, diseminando muchas cosas. En vez de estarnos discutiendo en debates de que si yo tengo la razón y él no tiene razón, lo que sea, deberíamos más bien acercarnos al Creador, guardar la Torah, obedecer la Torah, porque la Torah no es para el odio, la Torah es para el amor. Entonces, entenderíamos que el bendito sea está, es para su pueblo. Entonces, como les dije, estos datos son necesarios, ¿sí? Necesarios. Por eso saco una conclusión para mi vida espiritual de todo esto, que cada uno debemos de evitar igual la destrucción. ¿Por qué? Saúl dijo algo muy importante de lo que somos ahora, ¿sí? Y a lo que voy. Si estos dos templos están destruidos, pero hay algo que dijo Saúl. Y quizás contra él también es demasiado cómo lo atacan. Me aseguro si él estuviera en este momento, en fin, diría, pero ¿y si yo no estoy enseñando eso? Yo no he enseñado así. Lo que enseñé es que el bendito sea es para todos y los méritos y por el cual nos permite es a través de Yeshua ingresar, ser injertados nuevamente en ese olivo. Es lo que estoy enseñando. No que vayan en contra de la Torah, que desobedezcan la Torah, que coman lo que les dé la gana, que vivan como les dé la gana. No estoy enseñando eso. Seguramente diría sí y mucho más. En ese entonces Shaul dijo claramente, ¿no sabéis que sois el Mikdash o el santuario de Elohim? Y el Elohim, o sea, el Ruach de Elohim mora en vosotros. Si alguno destruye el Mikdash o el santuario o el templo de Elohim, Elohim lo destruirá a él porque el templo o el Migdash o el santuario de Elohim es Kadosh, apartado, el cual sois vosotros. Así se dirigió a los que estaban en Corinto. Esto está escrito en el 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Quizás hoy, como dije, no habrá ese templo que el pueblo judío tenía. Pero cada uno de vosotros somos ese templo que tenemos que consagrar cada segundo, cada instante de nuestra vida. Aquí no puede habitar las impurezas que nos desconecten de la presencia de Dios. No puede. Ahora, para seguir finalizando este tema que estoy tratando, ¿sí? Este tema tiene relación hacia una meditación espiritual que conlleva en tu vida, en la mía. Veamos por qué Yeshua tuvo que hablar, el por qué no quedaría piedra sobre piedra. No era porque era un loco que se vino y ocurrió, habló, sino tenía una razón, entendió muchas cosas, ¿sí? En el libro de Marcos capítulo 3 versos 16 y 17, 13, 16, 17, ¿sí? Marcos 13, 16, 17 dice, saliendo del templo, le preguntó uno de los talmid, uno de los discípulos, dijo, maestro, mira estas piedras que edificó, que se edificó. Y Yeshua le dijo, ¿eh? Dijo, ¿ven estos grandes edificios? De ningún modo quedará piedra sobre piedra. Sí, así lo dijo. Pero no lo dijo tal vez porque estaba en contra del pueblo judío, no, sino porque sabía que ese templo que estaba allí era una mezcla que estaba, las manos de Herodes que había levantado sobre, reedificado sobre ese templo, y también estaban allí, y con un sacerdocio que estaba contaminado políticamente, religiosamente también. Entonces, también Lucas describe esto, luego de un relato que daban las ofrendas de la viuda, ¿sí? También tiene el relato de esto, y además dice que el, la viuda dio más que los ricos, y dijo,
Y luego relacionó, en este caso, sigue hablando acerca del templo y dice textualmente la escritura, y dice, levantando los ojos, vio a los ricos echando sus ofrendas en el arca y las ofrendas, y vio también una viuda necesitada que echaba allí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos echaron en las ofrendas de lo que les sobraba, pero esta de pobreza echó todo lo que sustentó, todo el sustento que tenía. Cuando dijo esto, dijo, mientras algunos le hablaban acerca del templo, pues supongo que estaban admirados de toda la situación. Y como dije, pues la obra de la obra romana, ese templo que se levantó sobre el templo de Zorobabel, tenía esta situación, admiración, a lo mejor estaba mirando qué lindo, etcétera, etcétera. Entonces dijo, algunos hablaban acerca del templo y cómo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Entonces ahí dice Yeshua, de estas cosas que contempláis, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y esto dice en Lucas 21, 1 al 6. Entonces, de esto sucedió, ¿sí? Pienso, ¿qué razones pudo haber para todo esto? ¿Sí? Razones pudo haber para todo esto. Pero como ya cité, la causa fue lo que dice el Tratado de Talmud, el odio que trajo esta tragedia. Entonces, ¿qué sucede con nuestras acciones incorrectas? Ahora, reflexionemos nosotros también. ¿Qué sucede con nuestras acciones incorrectas? Pues cada cosa que en nuestra vida, en nuestro interior ocasionamos mal, también estamos permitiendo el ingreso de la impureza y producto de este error, ocasionaremos destrucción también en nuestras vidas. Un alejamiento, decaimiento espiritual, etcétera, etcétera, sin número de cosas. Ahora notemos cómo un judío, cómo un judío que observa Torah y mira con óptica espiritual, cómo reacciona. Por supuesto, ver en el templo convertido en un lugar completamente diferente para lo que fue levantado, obviamente la reacción viene. Entonces surge la pregunta, ¿Yeshua se preocupaba del templo? Muchos decían, no, pues que él no, o Jesús, como le llama, no, es que él estaba en contra de los judíos porque los judíos no los recibieron. No, no, esa es una mala interpretación que muchas veces se ha dado. ¿Yeshua se preocupaba del templo? Claro que sí, ya que para un judío, como ya les dije anteriormente, ¿sí? Se consideraba sagrado y el centro de la vida religiosa. Y Yeshua tenía eso muy presente en su vida. Yeshua, como un judío, tuvo su reacción ante un hecho que se ha convertido, el templo. Es por esto, en su visita a Jerusalén, para una de las fiestas que ve cómo se ha convertido en lugar de comercio, se ha convertido en corrupción espiritual y han profanado, entonces cómo actúa un judío, pues como un carácter judío. Entonces, ¿qué hizo? Dice, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad, etcétera, etcétera, se conmovió y diciéndose quién es este. La multitud le dijeron, este es el profeta, en este caso Yeshua, el de Nazaret, de Galilea. ¿Sí? Entonces dijo Yeshua. Entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y les dice, escrito, ¿sí? Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros le estáis haciendo cuevas de ladrones. Mateo 21, 10 al 13. Mire, cuando vemos aquí, obviamente, no estamos diciendo que los cambistas, los que vendían, en este caso, las palomas, etcétera, que que era pues para las ofrendas, ¿sí? Recuerden que era para sacrificio. Por el tiempo de las fiestas, pues había, pero eso estaba en el patio externo. Pero sin embargo, para Yeshua esto consideró que no era
acorde. ¿Por qué? Porque había un aprovechamiento de parte de la curia sacerdotal a exigirles a que compren para que presenten el sacrificio. De hecho, tenían que hacerlo porque los que venían de lejos no podían traerlo, los animalitos, pero tenían que comprar allí, ¿sí? Entonces, claramente el texto habla cómo se ha convertido en este caso. Y por eso dijo Yeshua, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros los estáis haciendo cueva de ladrones. ¿Y de dónde estaba citando Yeshua todo esto? Estaba citando una parte de lo que dice Jeremías o Jeremías 7:11. Lo que ahí dice claramente en ese pasaje, dice, en una parte, dice, ¿acaso esta casa sobre la cual es invocado mi nombre es una cueva de ladrones ante vosotros, ante vuestros ojos? He aquí, yo, o sea, en este caso el bendito sea, yo, sí, yo mismo lo he visto, dice Yahweh. Yeshua vio el templo ha sido profanado. Y no solo porque fue construido en este caso por potencias extranjeras o manos extranjeras, sino así como también el sacerdocio que había de la corriente sadoquista. Estaba siendo mezclado con la corrupción. Todas estas causas hacen notar la destrucción que profetiza también Yeshua, porque el templo de Zorobabel está con la mezcla, como les dije, la mezcla romana, porque fue un auspicio de Herodes, y es más, Herodes no siendo judío, que es rey de Israel, ¿sí? Y además un sacerdocio involucrado en la corrupción política y religiosa, y la profecía era que este templo, reconstruido por Herodes, aparte de lo que Zorobabel hizo, no quedará piedra sobre piedra. En efecto, mis amados, la historia lo ha dicho, se dio la destrucción del templo en los años 70 de nuestra era común. Y todo esto me lleva, en este caso, en algo personal, me lleva a sacar una conclusión del por qué no hubo la manifestación de la presencia del bendito sea. Ratificando en este caso o respaldando el bendito sea esta obra, este templo. Según la historia del tiempo que se sabe, que entre los años 517 al 332 antes de nuestra era común, dice claramente que no sucede absolutamente nada importante como ya les dije, la manifestación de la presencia del bendito sea como se lo dio en el primer templo y en el Mishkan. Cada una de estas cosas nos lleva a una elevación espiritual cuando nosotros meditamos el porqué, de que cada uno podamos ser ese templo, esas piedras que adornen, pero con una vida correcta. Pero ya no solo algo físico, sino nuestra vida misma debe ser ese lugar. Entonces, esta vida espiritual no puede estar dirigida sobre nuestro propio ego, mezclado de ese romanismo, mezclado de esa corrupción espiritual, mezclado de todo dogma. No puede estar sobre nuestra propia voluntad de sí mismos. Tiene que estar basado en el fundamento que es el bendito sea, que ha dado la Torá para su pueblo. Por esto, en una de las parábolas hizo referencia Yeshua de los dos fundamentos. ¿En dónde tenemos que estar? Ese fundamento dijo claramente que tiene que estar edificado en algo que es la roca. Porque si no está edificado en la roca, puede estar edificado en la arena, puede venir la destrucción. Sí, claro, la destrucción viene cuando no está impresa nuestra vida en la voluntad del bendito sea. Nuestra vida espiritual no puede estar construida por mezclas de manos extranjeras. Cuando me refiero a manos extranjeras, me refiero a aquellas dogmas doctrinales que están fuera de la escritura, que se ha constituido como algo para manejar la cuestión, en este caso, del, de la vida espiritual.
Y quizás esto, sin ir a ofender a nadie, esto ha sucedido. En vez de estar sustentados en la Torá, se han sustentado en algo que no es de la Torá, las tradiciones, que precisamente Yeshua llamó la atención acerca de eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Así como la edificación de los persas que reedifican por Roma, el templo fue reedificado por ellos, tenemos que elegir nosotros correctamente nuestro auspiciante en este caso. Tú y yo tenemos que elegir el auspiciante que debe ser es Yud-Hei Vav-Hei, Yahweh, y tiene que ser por los méritos de Yeshua. En fin, si reflexionamos cómo el bendito sea nos ha permitido ser parte de ese camino de santidad, entonces dice Shaul, claramente dice Shaul, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el Migdash del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Elohim y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprados por precio, exaltad o glorificad por tanto a Elohim en vuestro cuerpo. Sí, tu vida, la mía, tiene que estar, es apto. No me estoy refiriéndose a lo mejor que no cometas error, no, no, a lo mejor no hayas pecado o lo que sea. Me refiero, pero que cada una de las cosas que tú lo haces, pues tienes que corregir. Tiene que ser un teshuvá permanente de todos los días, limpiando las impurezas de nuestras vidas para que lo espiritual no sea contaminado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esta apreciación de los primeros seguidores de Yeshua? ¿Por qué lo dieron esta apreciación? Porque entendieron que el Eterno no mora solo en algo material, sino sobre, eh, en este caso, sobre esa materia física que es a través de nuestra vida espiritual. Y por eso dice en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 24 y 25, dijo, Elohim que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Adón de los cielos y la tierra, o sea, Shammai y Bearetz, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Que de igual manera, asimismo, no solamente expresó Yeshua, sino los seguidores. Kefa también dijo otro similar. O sea, todo esto nos lleve prácticamente a cada uno de nosotros a una elevación espiritual en nuestra vida y entender la magnitud de responsabilidad que nosotros tenemos y lo que el bendito sea desea que nosotros vivamos como Él desea. Dice en el libro de Efesios 13, 17 al 19, para que habite el Mesías, o sea, el Mashiach, por la emuná, o sea, la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, lo que dije hace un momento, debemos cementarnos en amor, ¿sí? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los kadushim, o sea, los santos, cuál es la anchura y la longitud y la altura y la profundidad. Está hablando de todos los niveles, cómo tiene que ser nuestra vida en realidad. Sí, templo no hay, pero entonces ahora nosotros tenemos que vivir, convertirnos como ese primer templo donde la manifestación del bendito sea se dio y permitamos que el bendito sea se manifieste para que el mundo conozca que Israel es el pueblo que fue llamado para ser la luz de las naciones. ¿Sí? Así dice, verso 19, así conocer el amor del Mesías, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Elohim. ¿Qué es lo que enseñó Yeshua? Amor, amar. Por eso les dijo, en esto les conocerán, que améis unos a otros. Nosotros tenemos que ser esas piedras también, porque el templo fue edificado con piedras y muchos materiales más, pero tenemos que ser
parte de esa construcción de un templo espiritual con nuestra vida. Templo espiritual con nuestra vida. Como dijo Shaul, o no sabéis, así lo dijo Corintios, o no sabéis que sois el templo. Pero ¿cómo tiene que ser nuestra vida espiritual? Como dice la Escritura, que no enseña otra cosa mala, como muchas veces el pueblo, cierta parte, no todos, ¿sí? Cierta parte de ciertos líderes judíos le enseñan a rechazar, a denigrar a a los que eran seguidores de Yeshua. Especialmente se van es en contra de Shaul, ¿no? El apóstol Pablo, como se lo llama. Pero aquí dice algo muy importante que dice, nuestra vida espiritual, ¿qué debe ser? Desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias y todas las maldicencias, desear como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en salvación. Ya que habéis gustado que él, Adón, es bondadoso, acercándoos a él, piedra viva. ¿Quién? Yeshua fue una parte de esa piedra viva que es el ejemplo para nosotros, ¿sí? Que guardó Torah, fue un judío que guardó y observó Torah y vivió, como dije en el video anterior, citando a quienes en este caso dicen, él fue, nació judío, vivió judío y murió judío. Así lo declara en este caso Reutemann, el doctor Reutemann, ¿sí? Entonces dice, escogidas, piedra viva desechada, perdón, ciertamente por los hombres, más para Elohim escogida y preciosa. Está refiriéndose, en este caso, Kefa con respecto a Yeshua, ¿sí? Vosotros también como piedras vivas, ahora a nosotros también nos pone parte de ese. Entonces, nosotros debemos conformar ese verdadero templo espiritual de una vida hasta que se constituya lo físico con la venida de Yeshua, con la manifestación del bendito sea, se haga una realidad de ello. ¿Sí? Entonces, vosotros también, dice, como piedras vivas, estáis siendo edificadas como casa espiritual para un sacerdocio kadosh o santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Eterno por medio de Yeshua HaMashiach, por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo en Sion una piedra angular, escogida, preciosa, el que cree en ella no será avergonzada. Para vosotros, pues que creéis en él, es el precioso, más para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser piedra angular y piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Sí? Así estamos viviendo en estas épocas. Yeshua ha sido hablado durante todos estos tiempos de la historia, pero para una parte aceptada y para otra parte rechazada, negando que él más bien ha llevado, según los tratados talmúdicos, le dice que él ha sido el incitador hacia la idolatría, hacia la hechicería, etcétera, etcétera. Cosa que yo al menos no concibo eso. Entonces, venimos a esto. Nuestro nivel de responsabilidad, vemos, es grande. Si en los templos anteriores se tenía que preservar la pureza, la santidad, el no mezclar lo sagrado con lo profano, hoy tenemos el mismo grado de responsabilidad. Tener ese nivel de conciencia que parte de lo sagrado somos nosotros. Participamos esta parte nosotros también. Es decir, en todo. La palabra del Eterno se dijo, en este caso, a Moshe, ¿sí? Se dijo claramente. Y habló, dice en Vayikra o Levítico 19, 1 y 2, y habló Yudhei Badhei a Moshe diciendo, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel. Diles, sed cados porque Anoji, Yahweh, vuestro Elohim, soy Kadosh. Si Él es apartado, santo, puro, entonces, ¿qué exige a nosotros? Lo mismo. Y cuando dio la ley dietética, volvió
hacer otra vez repetida esto. Instó a la Kedushá, a la santidad, que dijo nuevamente, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminaréis con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Yahweh que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Sed, por tanto, Kadosh o Kadoshim, santos, porque yo soy Kadosh. Levítico 11, 44, 45. Estas palabras o mandatos fueron repetidas, ¿sí? También por Yeshua, cuando en otros términos, obviamente, pero con el contenido que viene a ser ese mismo objetivo. ¿Qué dijo Yeshua? Si saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? O sea, miren, no es que con él no puedo dar la mano, con él sí puedo dar la mano, con él no puedo juntarme, con él sí puedo juntarme. Ha sido esto, podríamos decir, como una cierta situación limitante de tener esa relación como seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Mira lo que dice Yeshua. Vosotros pues sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Mateo 5, 48, 49. ¿Sí? Y para ver esto, veamos lo que dice Kefa, el seguidor de Yeshua. También, como un buen judío, a igual que su maestro, también habló de lo mismo. Y dice, como hijos obedientes, no amoldaos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos como yo soy santos, igual repitiendo lo que dice la Torá. Si vemos la magnitud como el bendito sea estaba transmitiendo, a pesar de todas las situaciones, cómo debe ser nuestras vidas. Entonces reflexionemos cada uno. Este templo tiene que ser siempre con una vida espiritual digno como desea Yahweh. Y como lo es el bendito sea, Yudhei Badhei, Yahweh, debe ser también los que seguimos, hablamos, creemos en Él. Entonces, preguntamos, ¿cuál es ahora la meditación para hoy? Y el deseo de construir ese templo. ¿Cuál es ese grado de responsabilidad, de santidad que hoy también debemos vivir? Tú tienes la respuesta. No lo tengo yo solamente, sino tú también tienes que responder. ¿Por qué fue la destrucción del templo? Ya hemos dicho. Y cuidado, también podemos nosotros a lo mejor ser destruidos por esas pasiones que en nosotros se levantan, por esos deseos egoístas que se levantan en nosotros. A lo mejor podemos ser destruidos, alejados, desconectados con esa comunión del bendito sea que requiere de nosotros. Por tanto, mis amados hermanos y hermanas, espero que con esta aportación que he podido hacerlo, una pequeña investigación, como les dije al inicio, este tema es muy amplio que hablar. Hay muchas fuentes donde se puede ver cómo fue construido, de qué manera todas estas situaciones y qué es lo que produjo. Entonces, pero hoy traigo en meditación de que nuestra vida debe ser guardada como ese verdadero templo del inicio. Que el bendito sea, les bendiga a cada uno de ustedes. No se olviden de regalarme un me gusta y si deseas compartir el video, pues compártelo con otros, no tiene ningún costo. Pues hasta una próxima ocasión, que el bendito sea, los guarde y los dé sabiduría para seguir investigando y estudiando la bendita escritura que el Eterno nos ha dejado. Bendiciones a todos.